Se acerca el día de la liberación fiscal. ¿Sabes lo que es? Hoy hablamos de ello con Corina de Píldora Financiera. Empezamos. ¿Amas la libertad? Pues este es tu podcast. Bienvenido. Hola a todos. Buenos días, buenas tardes, según cuando esté escuchando. Mi nombre es Gustavo Morales, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y hoy estoy con Corina Chocrón de Píldora Financiera. Bienvenida, Corina. Hola Gustavo, ¿qué tal? Encantada, un placer estar aquí, acompañarte en este episodio en el que vamos a hablar sobre la liberación fiscal. Qué tema más interesante a tratar. Efectivamente, entonces bueno, hoy es un vídeo de nuestra serie Don't Tread on Me y bueno, pues no está Ángel con nosotros, estoy yo, porque Ángel está muy atareado en estas semanas, así que bueno, voy a coger yo un poco el testigo para que no quede parado, porque además este es un tema que está muy vinculado con lo que tratamos en el Don't Tread on Me, temas de liberalismo y libertad económica, y bueno, pues una parte de la libertad económica sin duda ninguna es la libertad fiscal. Y por libertad fiscal entendemos cuánto tiempo trabajamos durante un año hasta llegar a pagar todos los impuestos que nos toca pagar. No es un concepto nuestro, ni muchísimo menos. El Adam Smith Institute fue, hasta donde yo creo, fue uno de los pioneros con su Tax Freedom Day, empezar a calcular este día. También el Institut Economic Molinari también ha hecho un análisis para distintos países europeos. Y aquí en España, la Fundación Civismo es la que en los últimos años pues, más hincapié ha hecho este tipo de cálculos con Javier Santa Cruz, que es el investigador que lo ha estado haciendo. Y bueno, hay distintas maneras de hacerlo, ¿vale? Nosotros aquí lo que vamos a presentar es simplemente un día de la liberación fiscal que incluye el pago del IRPF, porque claro, se pagan tantísimos impuestos que si quisiéramos meterlos todos, pues habría que hacer muchas hipótesis, ¿no? Es decir, si pensamos, por ejemplo, que queremos también incluir el IVA, pues tenemos que hacer una hipótesis de cuánto consume una persona al año, ¿no? Y eso, claro, también dependería del nivel de renta, y yo creo que eso, para mi gusto, pues eso desvirtúa un poco el cálculo, ¿vale? Sí que es verdad que la Fundación Civismo y el Adam Smith Institute lo hacen de esta manera, así que, bueno, pues desde luego no decimos que esto esté mal calculado, simplemente bueno, que nosotros pensamos que hay que plantearlo en la base del IRPF y ya sabemos que eso es un día de liberación fiscal, digamos, inicial, ¿no? Digamos que con eso te liberas de las rentas del trabajo y luego evidentemente tienes que seguir pagando tus tributos por el resto de cuestiones que te toque pagar, ¿vale? Pero bueno, en primer lugar, creo que es importante, ya que hablamos del IRPF, pues explicar un poco qué es el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Corina, cuéntanos un poco sobre ello. Es súper importante entender los impuestos que nosotros estamos pagando, para qué sirven, qué es exactamente, a dónde van esos impuestos, a dónde van las pensiones que estamos pagando con nuestros impuestos también. Es importantísimo entender a dónde va ese dinero para poderlo pagar, digamos, más tranquilamente, con más ganas porque claro, aquí además una de las cosas que nos pasa mucho es como, ¡guau! Es que otra vez tengo que pagar impuestos y es que me toca pagar esto y es que hoy no me sale a devolver en la presentación de impuestos anual, sino que me sale a pagar no sé cuánto. Y claro, es importante entender también, ¿no? ¿A dónde va esto? ¿Por qué me sale a pagar? ¿Por qué me sale a devolver? Eh, ¿Qué estoy pagando exactamente? ¿De qué depende que pague más o menos? Esto es algo que yo creo que, de hecho, bueno, en Píldora Financiera nos dedicamos justamente a la educación financiera para personas en gran medida y es que es una asignatura que tendrán que dar en el colegio porque todos pagamos impuestos en algún punto. Estando como autónomos, como empleados, pagamos impuestos todo el rato y es importante pagarlos para que todo funcione bien, para que los servicios públicos estén aptos, para poder tener eso, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Una seguridad social que funcione, un metro que funcione y que vaya bien, unas pensiones que medianamente se mantengan, te quiero decir, son impuestos que son imprescindibles y que es una forma de funcionar un país. Sí, pero el IRPF lo pagamos, en una parte lo paga el trabajador y otra parte la paga el empresario, una cosa se llama la cuota patronal, y realmente la cuota patronal es la mayor parte de ese impuesto, ¿no? Es una cosa que es
viene de los tiempos de Franco, ¿no? Y el propio nombre del patrón, ¿no? El patrón te cuida, el patrón te lo paga, ¿no? Denota un poco, ¿no? Ese pensamiento que había en aquellas épocas, ¿no? De que al trabajador había un poco pues, que cuidarle, que protegerle, una visión un poco paternalista, ¿no? Como no diciendo, te lo voy a dar todo el dinero para que tú luego lo pagues en la renta, porque claro, si te lo gastas, pues entonces no vas a poder, va a ser demasiado dinero, entonces mejor que no te lo paguen, y eso hace que la gente no sea realmente consciente de lo que está generando o lo que se llama el coste laboral para el empresario, ¿no? Es decir, que puede ser casi del orden de casi el doble de lo que percibe en última instancia el trabajador, porque eso lo está pagando el empresario para contribuir a nuestro IRPF, ¿no? Y mucha gente dice que quizás en un estado menos paternalista, pues lo que tendría que hacerse es que el trabajador recibiese todo y luego lo pagase todo, ¿no? No necesariamente reducir el impuesto, sino distribuirlo de otra manera, que el trabajador mismo lo tuviera que pagar para hacerle más consciente de él la cantidad de impuestos que paga, ¿no? Y un poco digamos, en este análisis que nosotros hacemos, sí hemos incluido, evidentemente, para el día de la liberación fiscal, la cuota patronal, ¿no? Como una parte de nuestro salario que se paga al IRPF, porque indudablemente así lo es, ¿no? Entonces, bueno, ahí entramos de lleno en tu terreno, ¿no? Porque claro, si le das el dinero al trabajador y el trabajador no tiene una buena educación financiera, pues entonces, ¿qué puede pasar, Corina? ¿Qué te parece que puede pasar si se le da ese dinero al trabajador y pues no sabe cómo usarlo, ¿no? Claro, ¿no? Esto además sería todo un tema, porque además culturalmente la experiencia que tengo aquí en España en los últimos 8 años es que las personas están esperando a hacer sus declaraciones para que les salga a devolver, ¿sabes? Porque están todo el rato contando con ese monto que te van a devolver por impuestos. ¿Y por qué, al final esto, por qué pasa? ¿Por qué salen estas cuentas a devolver cuando haces tu declaración, ¿no? Y es porque efectivamente la empresa paga un montón de dinero por ti que a lo mejor muchas veces tú no eres ni consciente de ello. Entonces son retenciones que te hace la propia empresa, que pagan la propia empresa por ti como impuestos, aparte de los que pagas tú, y una vez que digamos, sacas tus cuentas a final de año y dices, ah, pero espera un momento, es que muy bien que la empresa me haya retenido todo esto, pero yo tengo 2 hijos, tengo este alquiler, tengo estos gastos, y dices, ah, ahí se compensa el tema y entonces te puedes salir a devolver en temas de impuestos. La cosa está en que culturalmente se está tan acostumbrado a esperar ese a devolver, que tú imagínate que de un día para otro te cambien el tema y mensualmente te paguen más en tu nómina, pero luego al final de año cuando tienes que hacer la declaración, te salga a pagar un montón de dinero. Claro, esto va a ir en función de tu salario y de los impuestos que tengas que pagar, pero para que te hagas una idea, si a lo mejor ganas 1.000 euros en nómina y te empiezan a pagar 1.400 porque te dan a ti ese dinero de impuestos, pues es que son 400 euros mensuales que no te podías haber gastado. Y eso al año es un dinero, que de pronto es una sorpresa que ya no mola tanto como la de a devolver. Entonces, culturalmente yo creo que sería complicado el hacer entender a la gente que hay unos impuestos que hay que pagar, que para que todo funcione tiene que haber dinero y sale de los impuestos que pagamos todos, no solamente autónomos, que somos a lo mejor a los que más se nos escucha decir, uy, es que la cuota, es que no sé qué, porque lo gestionamos nosotros, pero los trabajadores también pagan muchos impuestos. Y lo que pasa es que es lo que dices tú, claro, no lo ven. Y si de un día para otro decidieran, bueno, vale, se lo entregamos todo el dinero al trabajador, independientemente sea autónomo o no, asalariado también, y que se gestionen, y al final de año que paguen impuestos. Yo creo que para muchos sería un golpe de realidad muy fuerte, y creo que pueden pasar de hecho dos cosas. Creo que puede sencillamente generar un caos tremendo y no funcionar en el sentido de decir, mira, nadie se preparó, ahora todo el mundo endeudándose para poder pagar los impuestos porque no tenían la educación, o que la gente empiece a interesarse realmente en qué tiene que pagar y que ya sea algo que te toca directamente a ti como persona, ¿sabes? Y digas, ah, espera, me tengo que enterar porque es que si no al final de año voy a tener que pagar aquí 1.000 euros, 2.000 euros del tirón que a lo mejor no tengo porque no lo tenía contemplado.
Entonces, creo que puede ser un golpe de realidad que no sabría muy bien a nivel experimental, ¿no? Cómo acabaría, pero puede que, oye, sería muy interesante hacer un experimento con esto, aunque sea con un grupo reducido, ¿no? A ver qué pasa. ¿Se interesan por sus finanzas, por sus pagos de impuestos? ¿Si se empezarían a preocupar? ¿O sencillamente dejarían que llegase el día del pago de impuestos y a ver cómo resuelvo este tema que tengo ahora encima, ¿no? Sí, eso es la verdad que en las comunidades así de financieras de Twitter es una cosa que se comenta mucho, ¿no? Como parece que de alguna manera interesa que las personas no tengan una educación financiera totalmente correcta, porque si la tuvieran, pues posiblemente serían mucho más conscientes y mucho más exigentes sobre dónde va el gasto público, ¿vale? Entonces yo quiero aquí no, no queremos tampoco promover que es que el Estado no tenga que gastar, pues el Estado Totalmente. tiene que tener una serie de funciones y una serie de tareas, y además creo que en España hay esencialmente una preferencia democrática por esta digamos, distribución o esta estructura en la que hay un dinero que se dedica a pagar la sanidad, la educación pública y demás, y no está la gente, de luego, ni mucho menos por la labor de asumir que eso no sea así, ¿no? Pero hay también que ser conscientes claro, que dice, bueno, es que pagamos impuestos por la sanidad, ¿no? Digamos que ese es el mantra, ¿no? El mantra de todos los políticos de izquierdas es, y si no pagaras impuestos, ¿dónde iría tu abuelita a que le pusieran la medicina y demás, ¿no? Claro, pero hay que saber que eso es está un poquito sacado de contexto, ¿no? Es decir, que en la realidad es que el gran gasto que tiene el Estado es el pago de las pensiones, ¿no? Pago de las pensiones que además este año se ha decidido que se revaloricen con el IPC, nada menos que el año en el cual más ha subido el IPC en los últimos casi 40 años, ¿no? Lo cual quiere decir que digamos, una gran población de 9 millones de personas que son pensionistas en España van a ver su salario incrementado con el IPC, mientras que el resto de agentes sociales se quiere hacer un pacto de rentas en el cual no se actualicen los sueldos al IPC, precisamente para no entrar en una espiral de sueldo-salario, ¿no? O sea, sueldos-precios, que si los sueldos suben, la gente también se siente más rica, entonces gasta más, con lo cual tiene más presión sobre los precios, que a su vez hacen que incrementen, y eso puede dar lugar, bueno, ¿qué te voy a contar a ti, que eres venezolana? ¿Qué te voy a contar a ti sobre la inflación, ¿no? Pero bueno, esa dinámica se puede dar, entonces para que no se dé, se dice, bueno, hágase un pacto de rentas para que, digamos, de alguna manera, la pobreza se concentre en los trabajadores y no vayamos hacia una crisis mayor, que sería una espiral inflacionista, ¿no? Pero claro, la cuestión está en bueno, que eso no nos afecta igual a todos los que vivimos en España, porque hay un grupo de poblacional que sí que se le han actualizado los salarios con el IPC, que son los pensionistas, ¿no? Entonces, bueno, aquí esto desde luego plantea una serie de dilemas éticos que además parten ya un poco, digamos, yendo un poco más a la raíz, es que ya cobra más el pensionista medio, cobra más que el trabajador medio en España, lo cual pues nos da a entender que claro que eso difícilmente, ¿no? Si pensamos que con el IRPF se va a poder pagar las pensiones y resulta que la gente está cobrando menos que lo que cobran los pensionistas, pues ya sin hacer números mucho más profundos ya nos puede dar un poco el feeling de que eso difícilmente va a ser sostenible. Entonces, al final, la realidad es que pagamos un IRPF, claro, para pagar la sanidad y todo eso es verdad, pero también tenemos que ser conscientes que la mayor parte de nuestro dinero está yendo a pagar las pensiones, y lo hacemos con la promesa de que en el futuro nosotros cobraremos unas pensiones, ¿no? Entonces, esto es la solidaridad intergeneracional, ¿no? Que también hay gente que le llama, pues bueno, el expolio intergeneracional, ¿no? Porque si al final la realidad es que a ti, cuando eres joven y estás trabajando, te quitan para pagar las pensiones del momento, y cuando llega el futuro no hay dinero, no hay suficientes trabajadores para que tú cobres una pensión, o cobras una pensión comparativamente mucho menor que no te permite vivir, pues entonces, claro, esto nos genera un problema. No sé, Corina, como tú, si tú esto lo hablas con tus clientes, tus asesorías de píldora financiera, y que, digamos, cuál es vuestra visión de este problema. Sí, absolutamente. Y de hecho el tema de las pensiones es tal y como se plantea en España, y el sistema solidario que tienen a día de hoy es absolutamente insostenible
a largo plazo. Bueno, y ya te diría que con tal y como pinta la situación, incluso a medio plazo, yo no lo veo que sea algo que vaya a poderse mantener en el tiempo. Han mantenido con parches y con, digamos, tiritas, ¿no? El tema para alargarlo un poco más, porque además hay que tomar muchas decisiones que implican eh, impactos a nivel político muy fuertes y nadie se quiere pillar los dedos tomando las decisiones que se tienen que tomar en ese sentido. Pero realmente es una cuestión de verlo con perspectiva. Lo que pasa es que, claro, nadie nos quiere explicar esto porque es que no compensa que nosotros entendamos cómo funcionan las pensiones y que funcionan con nuestros impuestos. Pero el sistema que hay a día de hoy está absolutamente obsoleto y es insostenible. De hecho, muchísimos países, ya no solo de Europa, sino incluso de Latinoamérica. Chile, por ejemplo, en Latinoamérica tiene un sistema de pensiones súper moderno, por así decirlo, o muy diferente al sistema solidario, que es que está absolutamente caducado, porque ten en cuenta que este sistema se creó hace muchísimos años y en ese momento la población, ¿cómo funcionaba? A ver, cada familia tenía a lo mejor 8 y 10 hijos. Y con 8 y 10 hijos, pues mira que trabajen y mantienen a sus padres. Por ponerlo en un caso chiquitito de familia, que no funciona exactamente que le das a dar la pensión a tus padres, porque tú pagas impuestos y eso se divide en toda la población. Pero bueno, si nacían muchos niños, pues había mucha gente luego trabajando para sostener a la población que estaba envejeciendo, que además una población que se envejecía hasta cierta edad, hasta los 75 80 años, cuando muchísimo. Pero es que a día de hoy llegamos a los 100 años tranquilamente. España es uno de los países más longevos además que tenemos en el mundo. Y cada vez tenemos menos hijos. Si tú ves a tu alrededor, con amigos, con colegas, con tu familia, ya no hay ni de lejos familias de 8 y 10 hijos, ni de 5 ni de 3. Normalmente la gran mayoría son de uno o dos. Y si ves una familia de más de 5 personas, ya te impacta, porque no es lo habitual. Entonces, es insostenible que familias de un hijo puedan sostenerse a nivel de pensiones, porque volvemos al caso particular de familias. Si tú tienes un hijo y vosotros sois padre y madre, o vamos, las dos personas que estén a cargo de este niño, eh, ¿cómo puede él encargarse de dos pensiones? Que antes estábamos hablando de que 10 niños se encargaban de dos pensiones, de 10 jóvenes, digamos, trabajadores. Y ahora es una persona trabajadora encargándose de dos y hasta de más pensiones. Claro, los números no dan. ¿Cuántos impuestos tendría que pagar yo para poder mantener las pensiones de dos personas? Es absolutamente insostenible en el tiempo. Y realmente a día de hoy el sistema solidario que hay implica que todos estamos pagando las pensiones de los jubilados hoy, pero nada nos asegura que de aquí a que nosotros nos jubilemos haya suficiente población joven trabajando que paguen los impuestos suficientes para mantener unas jubilaciones dignas que te permitan realmente vivir. Entonces, es un tema realmente sumamente complejo que requiere tiene un coste político muy alto como para que directamente se hagan cambios y que esto tiene que venir ahora mismo. Y los cambios tienen que venir individualmente. Tenemos que individualmente hacernos cargo de nuestra jubilación, planificarla y tener en cuenta y contar con que no vamos a tener una jubilación, una pensión pública que nos alcance para vivir, que a lo mejor algo nos darán, a lo mejor nos dan 200 euros al mes, pero mira a ver quién vive con eso. Eso es, eso es. Hay que decir que el sistema público de pensiones en España lo trajo desde la época de Franco, pero no, claro, no lo inventó él, sino que el sistema público de pensiones, como tenemos aquí, el sistema de reparto, pues procede de Alemania, de la época de Bismarck. Y bueno, vamos a dejar el link del grandísimo vídeo de Ni es justicia, ni es justo ni social, del profesor Huerto de Soto y otros, Domingo Soriano, una serie de personas que hablan sobre las pensiones, donde se explica con mucho más detalle y explica el gran Philippe Babus, explica con detalle cómo fue esa creación de Bismarck, de hacer que la gente fuese cada vez más dependiente del Estado, en un momento en el que, como tú decías, la longevidad o la esperanza de vida era precisamente
coincidía precisamente con la edad de jubilación, de tal manera que mucho dinero de ese que se pagaba nunca iba a los pensionistas porque había muerto y se lo acababa quedando el Estado. O sea que al final lo que acabó siendo una vía recaudatoria para el Estado, posteriormente, con la longevidad de las personas, pues sí, se ha ido transformando en un sistema de pensiones de reparto y que funciona muy bien o funciona relativamente bien cuando la pirámide es más ancha por abajo que por arriba, ¿no? Pero que en la medida en la que esa pirámide pues no se va haciendo una pirámide, sino que se va haciendo una especie de rombo, pues que es lo que tenemos en España ahora, pues claro, digamos, la parte central del rombo son los baby boomers que a medida que vayan pasando los años y suban hasta arriba, pues darán lugar a una pirámide invertida que será, de luego, muy poco sostenible, ¿no? Entonces, bueno, aquí no vamos a entrar al detalle porque, claro, has comentado del caso de Chile. En realidad, Boric, que ha entrado ahora de presidente o de primer ministro en Chile, tiene el proyecto de cambiar el sistema de capitalización de pensiones por un sistema de reparto, ¿no? Porque claro, el sistema de capitalización es bueno si aportas mucho, ¿no? Es decir, si todo lo que aportamos al sistema de reparto lo estuviéramos aportando en España a un sistema de capitalizaciones, posiblemente estaríamos mejor, ¿no? Pero claro, si aportásemos, por ejemplo, la mitad de lo que aportamos ahora, lo aportáramos a un sistema de capitalizaciones, pues claro, tampoco es magia, ¿no? Es decir, que a lo mejor a la larga no se hace tanta masa y el capital compuesto, por mucho que actúe, pues no te da para tanto. Y eso es un poco lo que pasa en Chile, que se aportaba relativamente poco y entonces eso hacía que al final las pensiones públicas por capitalización pues no fueran muy altas. Entonces la propuesta de Boric es pasar a un sistema de reparto, pero claro, será un sistema de reparto en el cual la gente pague muchos más impuestos, porque pagando lo mismo, desde luego no será nada sostenible, ¿no? Y bueno, pues entonces, digamos, yendo un poco a lo que nos trae aquí, Corina, vamos a hablar del IRPF, que es el impuesto que nosotros hemos considerado para calcular nuestro día de la liberación fiscal. Este es un impuesto que es progresivo, como entiendo que deberían ser todos, ¿no? Un impuesto en el que la gente que menos cobra pues lo paga en menor cantidad y la gente que más cobra lo paga mayor cantidad. Entonces, son una serie de escalones que van desde un nivel de 0 hasta un nivel del 45%. Los que cobran más de 60.000 euros pagan todo lo que se gana a partir de 60.000 euros se paga al 45%, y por eso la gente muy adinerada dice que le quitan todo el dinero que cobran, ¿no? Es el caso de los youtubers, ¿no? Porque claro, si tú ganas 1 millón de euros, pues todos esos escalones que están pasando antes de 60.000 euros, pues para ti es prácticamente como si fuera igual a 0, ¿no? Entonces, claro, lo que te pasa es que de tu gran cantidad de lo que tú ganas te retiene el 45%. Pero claro, para la gran mayoría de la población, pues eso no es así, sino que según lo que ganes, pues puedes estar en esos escalones iniciales, ¿no? Entonces, de media, hasta los 12.000, de 0 euros hasta 12.450 euros, se te aplica un tipo del 19%. De 12.000 a 20.000 del 24%, de 20.000 a 35.000 del 30%, de 35.000 a 60.000 del 37%, y a partir de 60.000 son el 45%. Entonces, bueno, pues tenemos que darnos con esa idea. Eso es lo que nos están reteniendo para pagar nuestro IRPF. Y claro, en base a eso que hace que sea progresivo, pues lo que hace es que, claro, no se puede calcular para todas las personas de una manera lineal lo que pagan por IRPF, sino que hay que hacerlo por escalones, ¿no? Hay que hacerlo por tramos de renta. Por ejemplo, desde una persona que gane 15.000 euros, pues estaría pagando un total de impuestos de 5.000 euros, que al final supone una cuña fiscal del 28%. Y una persona que gana 20.000 estaría pagando 8.600 euros de impuestos, que sería una cuña fiscal del 34%. Entonces, bueno, en base a eso, se puede calcular el día de la liberación fiscal, pero haciendo luego otra precisión, y es que hay unas exenciones a los pagos de renta en función del número de hijos que tengamos. Entonces, el IRPF del contribuyente sin hijos es más alto que el IRPF del contribuyente con un hijo, que a su vez es más alto del IRPF de un contribuyente con 2 hijos, ¿vale? Entonces, bueno, pues en base a eso, pues hemos calculado una serie de días de la liberación fiscal que tenemos puesto en nuestro blog, que os dejamos también por aquí para que podáis revisarlo. Y en este
digamos, por dar algunos datos, una persona que no tenga hijos y trabaje ganando 15.000 euros brutos anuales, pues tendría que trabajar 105 días para pagar el IRPF. Y eso daría que su día de la liberación fiscal ya habría pasado, ya sería el 15 de abril. Una persona que también sin hijos, que ganara 20.000 euros, pues tendría que trabajar 125 días, es decir, paga más impuestos porque como gana más, paga más impuestos, con lo cual, aunque gana más, obtiene la liberación fiscal más tarde y sería precisamente el 5 de mayo, que es, digamos, la fecha que hemos usado para, como referencia para publicar este podcast, ¿vale? ¿Y eso por qué? Porque en realidad en 2020 tenemos el dato del el salario más frecuente en España, ¿vale? Que este es un dato que el INE calcula, pero que ha dejado de ofrecer, o al menos al día de hoy no tenemos todavía el dato de 2021. Sabemos que en torno a 18.500 euros fue el salario más frecuente en España en 2020, ¿vale? Si pensamos que aproximadamente en 2021 sería parecido, seguramente no lo han publicado porque habrá bajado por los confinamientos que hubo y que han llevado a mucha gente a los ERTEs y demás, pero con el dato en mente de 18.500 euros, diríamos que las personas sin hijos alcanzarían la liberación fiscal el 3 de mayo, los que tienen un hijo el 1 de mayo y el 27 de abril los que tengan 2 hijos. O sea que estamos, digamos, en esta época del año aproximadamente llegando a los momentos en los que estaríamos alcanzando la liberación fiscal considerando únicamente el IRPF. Evidentemente, tenemos luego, a partir de ahora, es el momento en el cual empezamos a pagar el resto de los tributos, ¿no? Todo lo que hemos consumido está pagando el IVA y eso también habría que sumarlo, ¿vale? Pero claro, al nivel que consuma cada uno. El que tenga coche paga sus tasas de circulación, el que tenga una vivienda paga el IBI, en fin, pues hay ya diversos tributos que también se pagan que, claro, para poder meterlo en un día de la liberación fiscal, pues lo que hace falta es hacer una serie de hipótesis sobre cuánto consume cada uno, cuánto pagas de IBI, cuánto pagas de demás. Entonces, bueno, eso no lo hemos hecho porque nos parece que introduce un poco de subjetividad en el cálculo, ¿no? Pero bueno, más o menos tenemos que tener claro que lo que contribuimos para el IRPF, más o menos sobre esta primera semana de mayo, es cuando terminamos de contribuir y que a partir de aquí pagaríamos primero el resto de los tributos y en función de lo que cada uno gaste, pues tal como indica la Fundación Civismo, pues más o menos a principios del verano, por el mes de julio, estaríamos más o menos terminando de pagar el resto de los tributos, Corina. Eso es, efectivamente, que además es alucinante, ¿no? Pensar, o sea, si realmente te pones a ver que pases 5 meses pagando impuestos, trabajando para pagar impuestos, ¿cómo no ocuparse de entenderlo, ¿no? O sea, ¿cómo no nos preocupamos por entender qué impuestos pagamos, a dónde van, qué es exactamente lo que estoy pagando allí? Si trabajo 5 meses para el Estado, por así decirlo, ¿cómo no preocuparme de qué impuestos estoy pagando, qué porcentajes me retienen, qué paga la empresa por mí? ¿Qué puedo hacer yo? O sea, ¿qué estoy pagando allí y qué puedo hacer yo a lo mejor por mejorar alguna otra cosa, ¿no? Realmente alcanzan esos impuestos para todo lo que se paga, porque así a priori dices, uy, parece un montón de dinero, pero dices, vale, pero es que de allí está mi seguridad social, que es el médico, digamos, que utilizamos todos. Están las pensiones, vemos todo lo que está incluido en los impuestos. ¿Realmente es suficiente? ¿Realmente eso alcanza para pagar todas las cosas que se tienen que pagar? ¿Realmente con apenas 400 euros o 500 euros mensuales que se paguen de impuestos por mí, voy a tener una jubilación digna en el futuro? No sé, como siento que el tratar de ocuparnos de estos temas y entenderlos nos ayudaría a tener ciertos razonamientos que, que cuando tenemos las pinceladas adecuadas son bastante lógicos de llegar a ellos, ¿no? La cosa es que desde el desconocimiento, pues es muy difícil que nadie llegue a la conclusión de, oye, a lo mejor por eso la sanidad pública me da cita para dentro de un año, cuando me duele el pie, y no para el mes siguiente, ¿sabes? A lo mejor hay algo que no está yendo del todo bien y debería ser un seguro privado, porque no es suficiente dinero lo que se paga.
¿sabes? No sé, hay ciertas conclusiones, digamos, que yo creo que a las que llegaríamos si entendiéramos realmente qué son los impuestos, a dónde van, qué se paga con ellos, ¿no? Y luego también a tomar pues decisiones a nivel político que sean realmente desde el conocimiento, independientemente de las que sean luego, ¿no? Pero con conocimiento de causa, digamos. Y luego una cosa que me parece muy curiosa también con respecto al tema del pago de impuestos es que muchas veces llegan personas a las asesorías de píldora financiera y nos preguntan sobre, bueno, cómo entender su nómina o cómo leer, ¿no? ¿Por qué les quitan más o menos IRPF de unas empresas u otras, etcétera? Y, y claro, es importante también saber que tú puedes decirle a tu empresa, oye, no quiero que me retengas un 13 o un 15%, retenga un 7% de IRPF. Pero luego tienes que ser totalmente consciente de lo que estás pidiendo y de lo que eso puede conllevar luego a un pago de impuestos mayor y no a devolver cuando haces tu declaración. Entonces, este tipo de cosas son súper importantes que las entendamos porque muchas veces nos llegan personas que se ponen a comparar las nóminas a lo mejor con las de otros compañeros que tienen menos horas, que tienen menos salario. Dicen, pero ¿por qué a él le retienen un 7 y a mí un 15? Si a mí me retuviesen un 7 yo ganaría más dinero. Entonces hablan con sus empleadores para que les retengan menos y luego la sorpresa va a final de año. Entonces, realmente es un tema que es delicado, que es importante entenderlo para poder manejarlo de la mejor manera. Efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, yo creo que la idea con la que tenemos que quedarnos es, bueno, no se pagan pocos impuestos, el nivel de impuestos que se paga es ciertamente elevado porque no es solamente lo que nosotros nos retienen que vemos en la nómina, sino también es lo que el empleador paga por nosotros, por la cuota patronal. Y ese dinero va fundamentalmente, aunque se dice que va a pagar la sanidad, es verdad, pero también va fundamentalmente a pagar un sistema de pensiones que es un sistema bueno, pues que tenemos que ser capaces de valorar críticamente y ver cómo nos puede afectar para el futuro. Por último, es clave, como dices, que la gente tenga una buena educación financiera, que sean conscientes digamos, de estos problemas, de esta situación, de la cantidad de dinero que se está yendo, porque también hay mucho gasto improductivo en el Estado, ¿no? Que de eso, bueno, no vamos allá que abrir ese melón y que según donde mires pues se ven porcentajes mayores o menores, pero lo que está claro es que hay un chorro de dinero muy grande que entra ahí, que está dedicando a pagar fundamentalmente las pensiones, y uno tiene que ser, digamos, consciente de que, bueno, o hacemos algo o, digamos, hacemos un movimiento, digamos, entre todos para intentar que esto cambie, ir hacia otro tipo de modelo que nos pueda dar más seguridad a todos. O si no, lo que uno tiene que hacer es intentar, bueno, pues tomar una actitud defensiva, ¿no? Una actitud defensiva para que esta, digamos, eventualidad o esta casi situación casi segura de que en el futuro vas a cobrar una pensión que a lo mejor no te da para vivir como tú quieres vivir, pues te obliga a intentar prepararte, ¿no? Intentar, digamos, mediante tu ahorro, el tiempo que trabajas, intentar ahorrar para invertirlo, bueno, pues en distintas cosas que se pueden invertir. Nosotros recomendamos siempre la inversión en renta variable, en empresas estables que reparten dividendo. No es ni mucho menos la única alternativa. Lo que sí sé es que, independientemente de que lo hagas de una manera o de otra, algo debes intentar hacer para que en el futuro poder complementar una pensión pública que esperamos cobrar, ¿no? Es decir, no quiero decir que es que no se vaya a cobrar, seguramente algo se cobrará, pero lo que no está muy claro es que eso que vayas a cobrar pues puedas vivir de una manera, bueno, no quiero decir tampoco digna, ¿no? De una manera de la que a ti te gusta, la manera en la que tú tenías costumbre de vivir, ¿no? La manera en la que tú, digamos, tenías la costumbre de vivir, que es lo que se llama la tasa de sustitución, ¿no? O sea, cuánto cobras digamos, qué porcentaje de tu salario cobras en base a cuando te jubilas de pensión, ¿no? O sea, si en España prácticamente es uno de los sitios que hay más generosidad en esos, prácticamente está en un 80%, lo cual quiere decir que son unas pensiones públicas, bueno, apropiadas y seguramente bien diseñadas, pero también que inciden en la insostenibilidad del sistema, ¿no? Efectivamente.
Sí, bueno, completando esto que acabas de decir, ¿no? Al final están ahora mismo en España un 8% la tasa de sustitución. Eso quiere decir, para que se entienda perfectamente, que si tú ganas 1.000 euros todos los meses, el día que te jubilas, pues el mes siguiente vas a empezar a ingresar 800 euros en vez de 1.000. Con lo cual siempre se va a ver un poco afectada, disminuida tus ingresos cuando te jubilas. Entonces está proyectado, y España es uno de los que más mayor tasa de sustitución tiene, como bien acabas de decir, lo que también nos puede hacer pensar que por qué España está pudiendo sostener esta tasa de sustitución tan alta durante tanto tiempo, por qué los demás países han tenido que disminuirla en un buen porcentaje. Se prevé que incluso pueda bajar al 4,5%. Esto quiere decir que si tú ganas 1.000 euros el día antes de jubilarte, pues el mes siguiente lo que vas a ingresar son 450, con lo cual bueno, pues si ya te lo tienes planteado y planificado y sabes que eso va a pasar, y dices, pues mis gastos cuando yo me jubile no van a superar los 450 euros mensuales, bueno, pues genial. Pero es importante tenerlo claro porque si tú quieres un alquiler de 700, los números no van a dar. Entonces es importante tener el conocimiento para saber cómo vamos a querernos manejar de aquí a ese momento. Y además tener algo en cuenta que es que ahora tenemos tiempo para planificarnos. Que si somos personas jóvenes, tenemos tiempo para planificarlo y para que no sea cuesta arriba, para que no sea de un día para otro que digas, uy, pues me jubilo el mes que viene, ¿qué voy a hacer yo? Si no voy a ingresar suficiente dinero, pues no me puedo jubilar. Eso Y que es. no sea eso lo que suceda. Eso es. Bueno, entonces, claro, ahí has abierto, digamos, otro melón, ¿no? El que es quizás el otro melón fundamental, que es, claro, ¿cómo es posible que eso se sostenga, ¿no? O sea, si tú ganas 1.000 euros, tu empleador está pagando por ti típicamente 1.500, 1.600 euros, al final eso da para pagar dos pensiones de 800 euros, ¿no? Entonces, un trabajador, al final, si todo lo que si no hubiera que pagar nada más de impuestos, pues podría pagar a dos pensionistas que hubieran cotizado 1.000 euros en su momento, ¿no? Claro, en la medida en la que empieza a haber muchos más pensionistas que trabajadores, pues claro, bueno, no muchos Faltan más, números. sino que digamos, esos números más o menos dejan de salir. ¿Y cómo salen? Bueno, pues endeudándose el Estado, ¿no? Si el Estado tiene más gastos que ingresos, lo que hace es emitir deuda y esa deuda se vende en los mercados, principalmente el que más lo compra es el Banco Central Europeo y bueno, pues eso nos permite seguir, que la rueda siga caminando, ¿no? Pero claro, el problema es, bueno, ¿qué ¿A pasa qué si precio? el Banco Central Europeo deja de comprar, ¿no? Como están más o menos diciendo, pues entonces todo el castillo de naipes más o menos se empieza a tambalear. Entonces, bueno, lo que tenemos que, digamos, por concluir, hay multitud de factores que pueden afectar la pensión que en última instancia vamos a acabar cobrando. Están totalmente fuera de nuestro control, era totalmente, bueno, nadie, por mucho que la digan, nadie preveía que podíamos llegar a una tasa de inflación del 9% interanual, nadie podía prever que Rusia invadiría un país vecino, en fin, hay un montón de cosas que son totalmente imprevisibles, ¿no? en el mundo y claro, pues si vas a trabajar 40 años, pues imagínate la cantidad de cosas que pueden pasar en 40 años. Entonces, lo único que sabemos es que tomar acciones defensivas en las cuales a través de tu ahorro puedas invertir y tener, digamos, tu propio patrimonio que se vaya engordando con la capitalización compuesta y demás, pues es la manera en la que estás más protegido en el futuro, ¿no? Que si el futuro es fenomenal y hay unas disrupciones que han hecho cambiar el mundo y de repente pues todo el mundo cobra una pensión estupenda, pues bueno, pues quizás consumiste menos de joven y no has ganado realmente nada, ¿no? Pero, digamos, ante la eventualidad de que eso no sea así, pues el haber tenido un poco, digamos, haber sido un poquito más hormiguita que cigarra, pues te puede al final salvar los muebles al final del día. Totalmente. Nada, Gustavo, muchísimas gracias por la invitación a este ratito de conversación para hablar sobre el Día de la Liberación Fiscal, que es tan importante que entendamos y que nos interesemos por entender cómo funciona nuestro dinero, a dónde va nuestro dinero, qué pagamos sin saberlo siquiera. Y bueno, entender cómo debemos operar, ¿no? Para tener la calidad de vida y las cosas que realmente queremos proyectar, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, pues nada, a ti Corina por este ratito y poder hablar de estos temas, como dices, tan relevantes. Y nada, espero que podamos más adelante seguir hablando de temas que nos interesan los dos, ¿vale? Seguro que sí. Muy bien, pues un abrazo Corina, que vaya muy bien. Hasta luego, muchísimas gracias, Gustavo.